cinemática rotacional. Vamos a ver ahora los objetos o partículas que van a rotar. Van a empezar a rotar alrededor de un eje que va a estar fijo. Da igual cuando vimos cinemática lineal, que no nos interesó quién producía el movimiento, aquí en este tema no nos va a importar quién produce una rotación, ¿verdad? Dentro de ello vamos a trabajar la posición de un objeto o partícula en rotación, su velocidad y su aceleración angular. Bueno, los tres, posición, velocidad y aceleración, van a tener el mismo apellido, que ahora van a ser angular, es decir, para una partícula o un cuerpo rígido, que ya lo vamos a definir en rotación. Vamos a estudiar la parte de rotación o cinemática rotacional de partículas o cuerpos rígidos. Dice ahí la teoría que un cuerpo rígido, dice que es un cuerpo con tamaño y forma definido y es inmutable. Dice acá que la rotación se dará en un solo eje. Dice que no se trasladará, solamente ese eje va a estar fijo. Puede ser el eje X, el eje Y o el eje Z, pero normalmente los libros toman como eje de rotación el eje Z, ¿verdad? Y que todo objeto que vamos a considerar ahora se va a tomar como un cuerpo rígido. ¿Qué nos dice la teoría de un cuerpo rígido? Un cuerpo con tamaño y forma definido y que no va a cambiar. Es inmutable. ¿Verdad? ¿Cómo está compuesto un cuerpo rígido? Por una gran cantidad de partículas. Entonces, cuando estemos tomando ahora en consideración un cuerpo rígido, nos vamos a estar refiriendo a que el cuerpo rígido está compuesto por infinitas partículas. Vale. Puede ser un objeto, ¿verdad? Un cuerpo rígido puede ser un trompo que esté bailando, un ventilador o las aspas de un ventilador, eh, el rotor o el motor o las aspas de una licuadora, de una maquinaria, de un taladro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es lo que vamos a tratar de comprender en este pequeño apartado de cinemática rotacional, pero todo objeto se va a considerar como cuerpo rígido en rotación. Ahí pueden ver ustedes que tenemos un cuerpo rígido que ahorita no importa la forma. Por ahí pues está en el plano XY y ahí está rotando. Ahí está la flechita que nos está indicando que ese cuerpo rígido está girando. ¿Quién produce ese giro? En esta área no se ve. Para entender quién produce el giro, tenemos que irnos a un área que se llama dinámica rotacional, ¿verdad? Pero aquí solamente vamos a observar que el cuerpo rígido esté girando alrededor de ese eje fijo, que aquí no lo podemos ver porque sale de la pantalla, es el eje Z, o sea, como que lo estuviéramos viendo desde una vista de planta, ¿verdad? El eje Z sale de la pantalla y está girando. ¿Quién produce ese giro? En esta parte no nos interesa. Vamos a tomar como análisis una partícula del cuerpo rígido, que aquí está en el punto P, ver el pivote donde va a girar el cuerpo rígido, que no se va a trasladar. ¿Verdad? Vamos a ver objetos que giren, pero que no se va a trasladar, ¿verdad? Como por ejemplo el yoyo que gira y se traslada, eso no vamos a ver en este apartado. El eje va a estar siempre fijo. Entonces, tomamos como estudio una partícula del cuerpo rígido en el punto P y trazamos la trayectoria que va a tener esa partícula cuando el cuerpo rígido empiece a girar. Ahí se va a formar un radio R que es constante y por ahí vamos a ir viendo cómo se va formando un ángulo teta que va a ir variando de acuerdo a la partícula que estemos analizando. Por ahí vamos a ver también de que se forma una distancia S, que los libros de física le llaman longitud de arco, ¿verdad? Es un pedacito
arqueado, por eso se llama longitud de arco. Entonces vamos a estudiar la posición, la velocidad y la aceleración para un cuerpo rígido en rotación. Vamos a ver las expresiones algebraicas que vamos a tener como parámetro para poder medir lo que acabamos de mencionar, y vamos a ver una relación entre la parte lineal y la parte rotacional. Entonces, veamos, dice ahí la teoría, por lo que acabamos de mencionar, que ese ángulo teta medido en la posición donde está la partícula en la figura es igual a S, que representa la longitud de arco, sobre la distancia R o el radio de esa circunferencia. Si despejamos S, S va a ser igual a R por teta. ¿Qué va a pasar con SS? Ya lo mencionamos, se llama longitud de arco. R es el radio que describe esa partícula, que es el mismo, ¿verdad? Por así decirlo, la misma trayectoria que tiene el cuerpo rígido, y en este caso, pues ese ángulo teta va a ir variando. Aquí lo tenemos ya mencionado, donde S es longitud de arco, unidades lineales, metros, R el radio del círculo formado por el cuerpo rígido, ¿verdad? O por una partícula dentro del cuerpo rígido, y teta es la coordenada de rotación, ¿verdad? Que en los temas de rotación siempre se analizan, ¿verdad? Ya no ángulos, sino que en radianes. Pero aquí está una conversión que me dice que un radián es igual a 360 grados entre 2pi radianes. Significa que un radián es igual a 57.3 grados. También en matemáticas nos enseñan que 180 grados es igual a pi radianes, 90 grados es igual a pi medios, 45 grados por ahí es pi cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. 60 grados creo que es pi tercios, bueno, etcétera. Pero hay que tener presente que vamos a trabajar con radianes, ya no con grados, sino que con radianes. Vale. En la siguiente figura, pues muestra una partícula en rotación en dos diferentes puntos. En un punto P sub 1, en un tiempo T sub 1, la partícula va a estar definida por una distancia R y un ángulo teta 1 o teta inicial. Y en un tiempo después, el cuerpo rígido cambia de posición y la partícula, después de estar en el punto P sub 1, va a estar en el punto acá Q, en un tiempo final, describiendo el mismo radio, pero con respecto al eje X, va a haber un ángulo teta final descrito de acuerdo a la posición que tiene la partícula, en este caso, debido al cuerpo que está rotando. Ahí está la flechita que me indica que la partícula está girando alrededor de este eje fijo, que repito, no lo vemos porque el eje donde va a girar es el eje Z, tendría que salir de la pantalla. Vale. Veamos qué me dice la teoría en términos de conceptos. En la parte cinemática lineal vimos que o estudiamos un concepto que se llamaba velocidad media, si ustedes se recuerdan. ¿A qué era igual a velocidad media? Al cambio de posición entre el cambio de tiempo, si ustedes se recuerdan. Ahora vamos a trabajar para la velocidad en términos de este objeto que va a estar girando. Ahora le vamos a llamar la velocidad angular media. La velocidad angular media la trabajamos con una letra griega llamada omega. Omega representa la velocidad angular de la partícula, y como estamos analizando un intervalo, aquí se la va a llamar velocidad angular media. ¿A qué va a ser igual? Al cambio de posición. Ahora la posición en este movimiento me la va a definir el ángulo teta. Teta me está refiriendo a la posición angular de la partícula. El cambio de posición va a ser igual teta final menos teta inicial entre el cambio de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, y esto va a ser igual a delta teta entre delta t. Esa sería la velocidad angular media.
¿Cuál sería la trayectoria de esa velocidad angular? Tendría una forma arqueada, siguiendo la misma trayectoria curva del cuerpo rígido en rotación. Vaya, continuemos. Esa sería la velocidad angular media de la partícula o del cuerpo rígido en rotación. También podemos encontrar la velocidad angular instantánea de la partícula o del cuerpo rígido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar el concepto matemática de límite cuando delta t, delta teta con respecto a delta t tiende a cero. Eso va a ser igual a la derivada de la posición angular, que es teta, con respecto a la derivada del tiempo. Entonces, si yo utilizo el concepto de derivada, voy a encontrar la velocidad angular del cuerpo rígido en cualquier instante de tiempo, ya no en un intervalo como lo que me dice la velocidad angular, sino que la velocidad instantánea me va a permitir encontrar la velocidad angular del cuerpo rígido en cualquier instante del tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Derivar la posición con respecto al tiempo, pero ahora recordar que la posición me lo define el ángulo teta, la velocidad angular omega, ¿verdad? Instantánea cuando es en un instante de tiempo y media cuando estamos analizando un intervalo. Dice la teoría que en el Sistema Internacional de Unidades la velocidad angular se mide en radianes por segundo o en otras unidades también que son, digamos, relacionadas a cuerpo rígido en rotación, revoluciones por segundo o revoluciones por minuto, que es lo mismo RPM, ¿verdad? Relacionado a herramientas que producen rotación, taladros, esmeriles, bueno, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el equivalente de un radián por segundo es igual a 2 pies radianes por segundo. O una revolución por segundo es igual a 2 pi radianes por segundo, que después lo vamos a ocupar. Dice ahí la teoría de que la velocidad angular, ya sea media o instantánea, puede ser positiva o puede ser negativa y cero cuando el objeto que va a girar está en reposo. Pero dice acá la teoría que dependerá en qué sentido gire el cuerpo rígido para asignarle un sentido, porque solamente hay dos, sentido horario o sentido antihorario. Dice ahí la teoría que le vamos a asignar a un cuerpo rígido en rotación, si gira en sentido antihorario, va a ser positivo, ¿verdad? Utilizando la regla de la mano derecha. Si ustedes se recuerdan dónde vieron esa regla, la vieron en multiplicación de vectores a través del producto cruz, ¿verdad? Que eso se ve en dinámica rotacional. Ahí pueden ver ustedes cómo ahí está un objeto en rotación y los dedos que se están enrollando me está diciendo la dirección en que el cuerpo rígido está girando, ¿verdad? Y el pulgar hacia dónde va a ir el objeto en rotación cuando se traslade, ¿verdad? Como por ejemplo al destapar una botella, ¿verdad? La giramos en sentido antihorario, ¿verdad? Y el tapón va a ascender para poder destapar la botella. Entonces, cuando un cuerpo rígido esté girando en sentido antihorario, va a ser positivo, respetando la regla de la mano derecha. Si lo hace en el sentido contrario, es decir, en sentido horario, la regla de la mano derecha me dice que la velocidad angular va a ser negativa. Estos serían los signos para un cuerpo rígido que está girando con respecto a la velocidad angular, sea media o sea instantánea. Dice ahí la teoría que es un cuerpo rígido. Si estamos analizando un cuerpo rígido, dice, todos los puntos. Los puntos se está refiriendo a las partículas. Verá, giran en el mismo ángulo, en el mismo tiempo. Por lo tanto, dice, en cualquier instante, todas las partes de un cuerpo rígido en rotación tienen la misma velocidad angular.
Está refiriendo a que cualquier partícula que estemos analizando dentro del cuerpo rígido va a tener la misma velocidad angular. Así es lo que me está diciendo este texto que estamos viendo aquí en la parte inferior de la pantalla. Veamos la aceleración angular media e instantánea. Si ya vimos la velocidad media y la velocidad instantánea por conceptos de cinemática, vamos a ver la aceleración media. Ahora, en este tema de rotación, vamos a utilizar la letra griega llamada alfa, para asignar la aceleración de un cuerpo rígido en rotación. Alfa ahora va a representar la aceleración. Vamos a trabajar, si es un intervalo, sería la aceleración media, y este z que aparece aquí es para decir que se va a dar sobre un eje fijo, que sería el eje z. Esto va a ser igual al cambio de velocidad angular entre el cambio de tiempo, velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y aquí tenemos que la aceleración angular media es igual a delta W o delta omega entre delta T. Las unidades ya las vamos a ver. A esto se refiere la aceleración angular media. Recuérdense, teta la posición, omega la velocidad angular y alfa la aceleración angular para cuerpos rígidos en rotación. Si yo quiero determinar la aceleración instantánea de una partícula o de un cuerpo rígido, tengo que utilizar conceptos matemáticos, ya sea el límite, cuando delta de la velocidad angular con respecto al tiempo, a delta t, tiende a cero, es decir, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, o matemáticamente la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo, porque ¿verdad? Va a ser lo mismo. Vamos a llegar al mismo concepto si derivo la velocidad angular o si derivo la posición angular dos veces con respecto al tiempo, llegamos a la aceleración angular, que instantánea en este caso. ¿Qué unidades va a tener esa aceleración angular? En el sistema internacional, radianes por segundo cada segundo. Radianes por segundo cada segundo. ¿Y qué me va a determinar la aceleración? Bueno, si por ahí el objeto o el cuerpo rígido aumenta su rotación, es porque el cuerpo rígido está acelerando. Si el cuerpo rígido disminuye su rotación, es porque el cuerpo rígido se está frenando. Esos serían los signos de la aceleración. La aceleración, dice, gira en el mismo sentido que W, va a acelerar, que omega. Cuando la aceleración gira en sentido contrario a la velocidad angular, el objeto se va a frenar, y ya ustedes saben que va a tener signo negativo. Acelera en la misma dirección de la velocidad angular y frena en dirección contraria a la velocidad angular. Veamos ahora con respecto a la rotación con aceleración angular constante, similar cuando vimos la traslación, cuando la aceleración de la partícula era constante. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos en aquella parte que explicamos en los cuadrantes, cuando vimos el fenómeno, la representación, en este caso numérica, la representación gráfica y la expresión y representación algebraica. Pero para este movimiento en rotación no vamos a acudir a eso, pero sí tenemos que ver cuáles van a ser las expresiones algebraicas para todo cuerpo rígido que gire alrededor de un eje fijo, que es el eje Z en este caso, pero que lo haga con aceleración angular constante. ¿Qué me dice la teoría? Bueno, aquí recordando, la posición en el movimiento traslacional era X, ahora va a ser Z. La velocidad en el movimiento traslacional era V,
ahora va a ser omega. La aceleración en un movimiento traslacional era A, ahora va a ser alfa. Siempre indicando ahí Z es porque va a girar sobre ese eje Z, que es un eje fijo. ¿Qué vimos en cinemática lineal o cinemática traslacional? Cuando existe traslación o movimiento de un punto a otro con aceleración constante. Ustedes se recuerdan que demostramos las expresiones que aquí tienen o aquí se les muestra, ¿verdad? Aquí estas expresiones se demostraron a través de un análisis matemático, ¿verdad? Pero recordar que la aceleración puede ser positiva o negativa, eso lo vimos en temas pasados, en cinemática traslacional. Pero ahora, cuando estemos viendo rotación con aceleración angular constante, ¿qué va a pasar? Solo vamos a hacer algunos cambios. ¿Cuáles cambios? Aquí están. Vamos a ver rotación con aceleración angular constante. Tenemos la misma expresión, velocidad final es igual a velocidad inicial, más aceleración tiempo, ahora se transforma en velocidad angular final, igual velocidad angular inicial, más alfa por el tiempo. Solamente cambiamos las variables. En vez de v final, omega final. En vez de v inicial, omega inicial. Y ahí lo demás permanece igual. Va a la aceleración alfa y el tiempo que permanece constante. Y lo mismo hacemos con la segunda expresión que me relaciona la posición traslacional. Ahora lo relacionamos con teta. En vez de x final, teta final. En vez de x inicial, teta inicial. La velocidad inicial en el movimiento traslacional por el tiempo, ahora es omega inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración traslacional, ahora sería un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, y ese es el único cambio que tenemos que hacer, y aquí tenemos las expresiones que me van a permitir controlar la posición, la velocidad y la aceleración angular de un cuerpo rígido en rotación, ¿sí? Eso se da con aceleración angular constante, ¿verdad? No las demostramos, pero solamente hacemos un recordatorio de qué es lo que se hizo para demostrar cuando se vio el tema de cinemática traslacional. Entonces, veamos cómo se ocupan esas expresiones algebraicas a través de un ejemplo sencillo. Dice acá que hay un disco. Un disco es el cuerpo rígido. Dice que es uniforme. Gira, dice, alrededor de un eje fijo. Así nos dice la teoría que debe de ser. Dice partiendo del reposo. El mismo concepto o conceptos iguales que se vio en cinemática traslacional y acelerándose, dice, con aceleración angular constante para que podamos utilizar esas expresiones algebraicas. Dice que aquí en un tiempo dado está girando a 10 revoluciones por segundo. ¿Quién es 10 revoluciones por segundo? La velocidad angular del disco. Dice que después de completar 60 revoluciones más, después de completar 60 revoluciones más. ¿Quién es ese 60 revoluciones? Es teta, la posición angular del disco. Dice acá, su rapidez angular es de 15 revoluciones por segundo. Inicia con 10, da 60 revoluciones más y en ese instante su rapidez angular es de 15 revoluciones por segundo. Es decir, aumentó su velocidad, es porque las aceleró el disco. Dice acá que calcular en el literal A la aceleración angular. Aceleración angular. En el literal B, el tiempo requerido para completar las 60 revoluciones mencionadas. En el literal C, el tiempo requerido para alcanzar la rapidez angular de 10 revoluciones por segundo. Y por último, en el literal D, el número de revoluciones efectuadas desde el reposo hasta el tiempo en que el disco alcanza su rapidez angular de 10 revoluciones por segundo.
Si quisiéramos dibujar el disco, lo pudiéramos dibujar, pero creo que no hay necesidad. Aquí serían los datos. Si parte el reposo, ahí me dice que parte el reposo, su posición angular inicial es 0. Me dice que completa 60 revoluciones más, es decir, su posición final es de 60 revoluciones, y me dan la velocidad angular inicial, que es de 10 revoluciones por segundo. Por ahí aparece la velocidad angular final, que es de 60 revoluciones por segundo, pero veamos 15 revoluciones por segundo. Teta sería las 60 revoluciones. La velocidad angular final es de 15 revoluciones por segundo. Me dicen en el literal A que encontremos la aceleración angular. ¿Cuántas expresiones teníamos en la pantalla anterior? Ahí están las expresiones. Tenemos 4 expresiones. Con la información que tenemos, vamos a utilizar a continuación esta expresión para encontrar la aceleración angular constante de ese disco. Vamos a utilizar esta. ¿Conozco la velocidad angular final? Sí. ¿Conozco la velocidad angular inicial? Sí. ¿Conozco teta final? Sí. ¿Conozco teta inicial? Sí, porque es 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eliminamos este teta inicial, que es 0. Nos quedaría solamente un pequeño despeje, que sería alfa. Al despejar, esta velocidad inicial al cuadrado está sumando, pasa a restar. Y este 2 con este teta final está multiplicando, pasa a dividir. Y dejamos solita la aceleración angular, en este caso pues de el disco. Al sustituir los datos, nos quedaría que alfa, que representa la aceleración angular, es igual a omega final 15 revoluciones por segundo. Por las unidades que tenemos no voy a hacer ninguna conversión, pero si se pudiese, bueno, se hace. Menos la velocidad angular inicial, 10 revoluciones por segundo al cuadrado, entre 2 veces el ángulo final, 2 por 60 revoluciones. Si hacemos en el numerador la potencia y las restas, y por último la división, nos tendría que dar que la aceleración angular del disco sería igual a 1.04 revoluciones por segundo cada segundo. Si yo las quiero pasar a radianes, no hay ningún problema, hago la conversión, pero para este ejemplo así la voy a dejar, para encontrar la aceleración angular de ese disco en rotación. Ya contestamos el literal A. Vamos a contestar el literal B. ¿Qué nos dice el literal B? El tiempo requerido para completar 60 revoluciones mencionadas. Me piden el tiempo. Entonces, vamos con el literal B y veamos qué expresión voy a tomar para encontrar el tiempo que se necesitó para completar 60 revoluciones mencionadas. Vamos a utilizar esta expresión que tengo acá. ¿Conozco la posición angular? Sí, 60 revoluciones. La posición inicial, sí, que es 0. Omega final, sí. Omega inicial también. Y el tiempo, ya lo tenemos, ¿verdad? O eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, porque me está pidiendo que encuentre cuánto tiempo transcurrió para alcanzar las 60 revoluciones. Es decir, que el tiempo es el que me está pidiendo acá, que me quedaría teta final, teta inicial vale 0. Aquí, si ustedes pueden ver, para despejar el tiempo está sencillo. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, y todo lo que está en paréntesis está multiplicando el tiempo, pasa a dividir, y así me quedaría el tiempo despejado. Al sustituir, me quedaría que el tiempo va a ser igual a 2 veces por teta final, 60 revoluciones, entre la velocidad angular final más la velocidad angular inicial, 15 más 10, 25 revoluciones por segundo. Ahí se van las revoluciones, y al utilizar la calculadora, el tiempo que necesitó el disco cuando estaba girando y que después giró 60 revoluciones más, se tardó 4.8 segundos en completar 60 vueltas. Y encontramos el literal B con las expresiones
de cinemática que vimos en la parte de traslación y que ahora la estamos relacionando en la rotación. Me piden en el literal C el tiempo requerido para alcanzar la rapidez angular de 10 revoluciones por segundo. Entonces, me piden cuánto tiempo transcurrió para que el disco desde el punto de partida o desde la posición 0 o de la partida de reposo, cuánto tiempo se tardó en llegar a las 10 revoluciones por segundo. Utilizamos esta expresión. Conozco la velocidad angular final, sí, las 10 revoluciones por segundo. Conozco la velocidad inicial angular, sí, porque parte de reposo es 0. Conozco la aceleración angular, es constante, la encontramos en el literal A. Y aquí voy a despejar el tiempo para encontrar cuánto se tardó en completar las 10 revoluciones por segundo. Ahí me quedaría el tiempo es igual a omega final entre alfa. Al sustituir, el tiempo va a ser igual a 10 revoluciones por segundo entre la aceleración que la encontramos en el literal A. Tiempo va a ser igual a 10 revoluciones por segundo entre 1.04 revoluciones por segundo cada segundo. ¿Verdad? Por eso es que no hice la conversión para que aquí no me afectara a la hora de eliminar esos términos. Con la calculadora el tiempo transcurrido va a ser igual a 9.6 segundos. Ese es el tiempo que se tardó el disco en dar o en recorrer 10 revoluciones por segundo. Es decir, un tiempo demasiado largo. Pero, ¿verdad? No me está diciendo quién está girando el disco. Puede ser, ¿verdad? Un disco de un artesano, ¿verdad? Que lo está girando con el pie, con la mano. Bueno, no me dice si es una máquina. Lo único que es un cuerpo rígido que está rotando. Para el literal D, me pide el ejercicio que encontremos el número de revoluciones efectuadas desde el reposo hasta el tiempo en que el disco alcanza su rapidez angular de 10 revoluciones por segundo. Entonces me piden el número de revoluciones efectuadas. ¿Cuál vamos a utilizar para encontrar esa respuesta? Voy a utilizar esta expresión donde me piden teta final, teta inicial vale 0, omega final, que serían 10 revoluciones, omega inicial tiene que ser 0, y el tiempo que se tardó en dar las 10 revoluciones por segundo, que lo encontramos en el literal C. Entonces me quedaría teta final, va a ser igual a 1/2, por omega, 10 revoluciones por segundo, por el tiempo que lo encontramos en el literal C, 9.6 segundos. Utilizando la calculadora, teta va a ser igual a 48 revoluciones. Y aquí encontramos con las expresiones de cinemática similar, ¿verdad? Cuando vimos partículas en traslación, similar el uso de las expresiones para cuerpo rígido en rotación. Parte reposo, velocidad angular inicial 0, teta inicial 0. Llega el reposo, velocidad angular final 0, y compartimos los mismos conceptos. Lo único que ahora cambiamos de variable. ¿Verdad? Teta para la posición, omega para la velocidad y alfa para la aceleración. Bye. Vamos ahora entonces a ver la relación entre la cinemática lineal y la cinemática rotacional. Vamos a ver qué relación hay. Ahí podemos ver un cuerpo rígido que está girando. Está girando en sentido antihorario porque ahí está la flechita de la velocidad angular. ¿Qué pasa con ese eje? Es el eje Z. Ahí está el plano XY, como que lo estuviéramos viendo de planta. Y ahí está el cuerpo rígido. Tomamos como estudio una partícula dentro del cuerpo rígido y ahí describimos la rotación. Ahí tenemos la velocidad angular y esta V es la velocidad tangencial. V es la velocidad lineal, que en este caso es la misma velocidad tangencial. ¿Qué relación hay entre la velocidad tangencial V y la velocidad angular omega? ¿Qué relación hay? Ahí podemos ver
el radio que describe que es constante, y teta para ese instante también es constante. Ahí lo podemos ver que teta es constante, pero para cualquier otro instante teta va cambiando. Teta es variable, R es constante. Entonces vamos con la teoría. Dice la teoría, por lo que vimos anteriormente, que la longitud de arco descrita por la partícula, que sería esta porción arqueada, que es S, es igual a R por teta, donde ya se dijo que R es el radio que describe el cuerpo rígido en rotación y teta es el ángulo de acuerdo a la partícula que estemos analizando, que va cambiando con el tiempo. Entonces, si está cambiando teta, R es constante, ¿qué pasa con S? Ese va a ir cambiando también, porque depende de teta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo matemáticamente? Diferenciar esa expresión con respecto al tiempo de S, que es la derivada de la longitud de arco con respecto al tiempo, es igual a la derivada de esta expresión de R por teta con respecto al tiempo. Y ahí pues lo único que he hecho es diferenciar con respecto al tiempo. Yo sé que en la expresión de la derivada del lado derecho está R minúscula, y R minúscula es el radio que describe el cuerpo rígido en rotación, que es constante. La puedo sacar de esa derivada, ¿verdad? Porque su derivada es cero. Me quedaría la derivada de la longitud de arco entre la derivada del tiempo es igual a R por la derivada de teta con respecto a la derivada del tiempo. ¿Quién sería la derivada de S con respecto al tiempo? ¿Quién es S? S representa la longitud de arco, es una distancia. S representa una distancia. Derivada de una distancia con respecto al tiempo es la velocidad lineal. V es V. Esto va a ser igual a R. ¿Quién es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo? Es omega. Entonces la relación me quedaría que V es igual a R por omega. ¿Qué relación vamos a tener aquí? Esta expresión me relaciona la velocidad tangencial V con la velocidad angular omega. Y aquí está la relación. V es igual a R por omega. Y a eso se le llama relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Aquí está la relación entre ellas. ¿Para qué sirve? Bueno, para verificar qué radio necesito para tener ya sea una velocidad tangencial o para medir la velocidad angular de un objeto que está girando. Pero ya vamos a ver aplicado esta expresión a objetos que estén girando. Ya lo vamos a ver para qué sirve esta expresión que tenemos aquí, que me va a relacionar la velocidad tangencial con la velocidad angular y el radio que está describiendo ese cuerpo rígido en rotación. Dice ahí la teoría que cuando más lejos del eje de rotación está el punto, dice que mayor será su rapidez lineal. Si ustedes se fijan ahí, ¿verdad? Si R va aumentando, es decir, pues, ¿verdad? El radio está cambiando, o si el radio aumenta, o la distancia de la partícula al pivote, que sería el centro donde está el eje de rotación, aumenta, va a aumentar su velocidad tangencial. ¿Qué van a sentir? Bueno, para las personas que les gusta subirse en las ruedas, bueno, va a sentir una emoción debido a esa amplitud que tiene el radio, ¿verdad? Mayor radio, a mayor distancia, lejos del eje de rotación, la partícula va a tener mayor velocidad angular. Así me dice esta expresión. Veamos qué más. Mayor velocidad lineal, perdón, no angular, sino que la lineal. Veamos la relación que existe entre la cinemática lineal y la rotacional cuando empezamos a ver otras cosas, como cuáles. Bueno, ya vimos que existe una velocidad angular. Ya vimos que existe en un punto la velocidad tangencial, correcto, así es. Pero esta partícula va a estar girando. Y por ahí vimos en temas pasados, aunque se vio rápidamente, cinemática, específicamente un tema que se llamaba movimiento circular uniforme.
¿Qué pasaba en ese movimiento circular uniforme? Que la partícula, a pesar de que no acelerara, iba a describir una aceleración radial o centrípeta, de acuerdo al cambio de velocidad lineal de la partícula del cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, la aceleración radial, si nos recordamos de movimiento circular uniforme, es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio r. Esta sería la aceleración radial de la partícula que se da debido a un cambio de dirección de la velocidad tangencial. Si por ahí, ¿verdad?, existe un cambio en esa velocidad tangencial, va a aparecer una aceleración tangencial. Con la aceleración radial, ¿verdad?, se van a sumar vectorialmente y va a haber una aceleración resultante. Entonces veamos qué relación tiene, aunque en la imagen ya me está dando información. La imagen me está dando información. Veamos cómo la encontramos. Si la aceleración radial o centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre radio, yo puedo hacer algún cambio. La aceleración radial es igual, en vez de v, por la relación que acabamos de encontrar anteriormente, v es igual a r por omega al cuadrado entre r. Si elevamos al cuadrado, r al cuadrado se va con este r al cuadrado entre r se va este r por omega al cuadrado, y nos quedaría que la aceleración radial es igual a omega al cuadrado por r. Y ya tengo otra relación o otra expresión algebraica que me representa la aceleración radial para una partícula o un cuerpo rígido en rotación. Y ahí está ahí arriba. En la imagen me decía a qué es igual la aceleración, en este caso radial, a omega al cuadrado por r. Aquí está demostrado. Vamos a encontrar la relación entre la aceleración tangencial. ¿Qué me dice ahí la teoría? Que la aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad lineal con respecto al tiempo. ¿Qué vamos a sustituir en vez de v? A r por omega. La aceleración tangencial es igual a la derivada en vez de v, r por omega, la relación que encontramos anteriormente entre la derivada del tiempo. Al ordenarla me quedaría la aceleración tangencial es igual, este r es constante, sale de la derivada porque su derivada es 0, y me quedaría r por la derivada de omega con respecto al tiempo. ¿Quién es omega? La velocidad angular. Derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es la aceleración angular alfa. Entonces la aceleración tangencial es igual a r por alfa. Y ya tenemos otra expresión donde relacionamos lo lineal con lo rotacional. La aceleración tangencial para una partícula o un cuerpo rígido en rotación. Si tenemos estas dos aceleraciones, ¿verdad?, puedo encontrar la aceleración resultante, que sería en la figura vectorialmente esta aceleración que tengo aquí. ¿Qué debo de hacer? Sumarlas vectorialmente a través del teorema de Pitágoras. Y ahí tenemos la aceleración resultante si hubiese una aceleración tangencial, porque la aceleración radial siempre se da, ¿verdad? Y ahí tenemos esas expresiones donde nos involucra lo lineal con lo rotacional, lo lineal con lo rotacional. Entonces veamos, para terminar esta relación, vamos a ver un pequeño ejemplo para poder observar cómo se trabajan esas expresiones. Dice aquí este ejemplo que al montar una bicicleta de varias velocidades, el ciclista se puede seleccionar el radio de la rueda trasera, que está fija al eje trasero. Dice aquí que la rueda dentada delantera tiene 12 centímetros de radio. Si la rapidez angular de la rueda dentada, delantera es de 0.600 revoluciones por segundo, me preguntan qué radio tiene la rueda dentada trasera, con la que la rapidez tangencial en un punto en el borde del neumático trasero es de 5 metros por segundo. El neumático tiene
.330 metros de radio. Bueno, veamos. Aquí está la figura que la vamos a dibujar para representar lo que me está diciendo. Aquí sería la rueda dentada trasera, que nos están dando el radio de esa rueda dentada trasera. Tenemos el neumático, tenemos cuánto vale el radio del neumático, que sería .330 metros, y que en un punto en el neumático lleva una velocidad lineal de 5 metros por segundo, ¿verdad? Para que se acople con donde van los pedales, bueno, tiene que estar una cadena. ¿La que va a permitir esa cadena? Transmitir la misma velocidad lineal de la rueda a donde van los pedales. Es decir, que todo va a tener, la bicicleta va a tener la misma velocidad traslacional, ¿verdad? Porque no se puede mover más rápido la rueda trasera donde van los pedales, ni tampoco se va a mover la rueda trasera más rápida que la rueda delantera, ¿verdad? Eso no tiene lógica. Si 5 metros por segundo es la velocidad tangencial de la rueda trasera, es porque todo va a 5 metros por segundo. Si no, pues veríamos descompuesta la bicicleta, donde la rueda trasera se mueve más que la rueda delantera, ¿verdad? Por eso esa es la importancia de este acoplamiento de la cadena con, en este caso, el plato donde existen las diferentes, en este caso, engranajes de diferentes radios. Me dice este ejercicio que me da el radio del plato o del radio del plato o del engranaje delantero, es de 12 centímetros, y me da la velocidad angular de ese plato, que es de 3.77 radianes por segundo. ¿Qué me pide este ejercicio? Que encontremos por ahí el radio de, en este caso, del plato, o el radio de la rueda dentada trasera. ¿Cómo la vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrar? Por la relación entre lo lineal y lo rotacional. Aquí tenemos los datos. La rueda dentada, 12 centímetros. Su velocidad angular, .600 revoluciones. Ahí me da el ejercicio. Yo puedo encontrar o pasarlas a radianes. .600 revoluciones por segundo. Por 2 pi radianes que tiene una revolución. Se va en la revolución. Hacemos el cálculo. Me quedaría que la velocidad angular es igual a 3.77 radianes por segundo. Esta sería la velocidad angular del plato, donde supuestamente van los pedales. Ya tengo su radio, ya tengo su velocidad angular, y como se dijo anteriormente, también esta rueda dentada donde van los pedales se tiene que mover a igual velocidad tangencial, porque si no, pues veríamos ahí que la cadena no estaría acoplada con la rueda trasera, y que la rueda trasera pues se adelantara más con respecto a la rueda dentada donde van los pedales. ¿Qué más? Me pide el radio que tiene esa rueda dentada trasera, la velocidad lineal de un punto en el neumático y el radio del neumático, .330. ¿Cómo voy a hacer para encontrar lo que me pide el ejercicio, que sería el radio de este engranaje donde está la rueda dentada trasera? Bueno, en primer lugar, si tengo la velocidad tangencial de la rueda trasera y el radio, por la relación R por omega, yo puedo encontrar la velocidad angular, ¿verdad? BV es igual a R por omega. Yo puedo encontrar la velocidad angular de la rueda trasera. ¿Cómo? A través de esta expresión. Omega es igual a velocidad tangencial entre el radio. ¿Cuál velocidad? La que tiene el neumático, de 5 metros por segundo. Entre el radio del neumático, .330. Al hacer la división, voy a encontrar la velocidad angular de la rueda trasera, que sería 15.15 radianes por segundo. ¿Qué me dice esto? Que si la rueda gira a una velocidad de 15.15 radianes por segundo y que el engranaje
donde está la rueda trasera que está unida a él, tiene que girar a la misma velocidad angular. Es decir, si la rueda gira a 15.15 radianes por segundo, el plato, o más bien dicho, el engranaje donde está acoplada la rueda, tiene que girar a 15.15 radianes por segundo. Significa que tengo de la expresión o tengo de la rueda dentada trasera y de la llanta, conozco su velocidad angular y conozco el radio, que en este caso pues sería la incógnita para despejar. Pero, ¿qué es lo que es igual entre este engranaje donde van los pedales con el engranaje que está conectado con la rueda trasera? ¿Qué es lo que, eh, qué es lo que elemento es el que comparten, o qué es lo que permanece constante? Permanece constante la velocidad traslacional, porque habíamos dicho de que no se va a mover la rueda trasera ni más lento ni más rápida que donde va el engranaje que se conecta con la cadena. Entonces, ¿qué significa eso? Que la velocidad lineal del plato, ¿verdad? O el engranaje donde está conectada la rueda trasera tiene que ser igual a la velocidad angular del engranaje delantero. ¿Qué significa entonces? Que yo puedo igualar esas dos velocidades tangenciales. La velocidad tangencial en este caso de la rueda trasera y la velocidad de la rueda dentada, ¿verdad? Donde en este caso pues está los pedales. ¿Qué sería acá? Por el concepto de lineal, de la velocidad lineal con la rotacional, V es igual a R por omega, me quedaría así. V de, en este caso, de la parte trasera es igual a omega T, que así le llamamos, que aquí lo encontramos, por R T, que sería nuestra incógnita, ¿verdad? Si por ahí pues lo pudiéramos ver, ahí está RT, que sería nuestra incógnita, va a ser igual a la velocidad del engranaje delantero, que ya tengo la parte rotacional, ya tengo su velocidad angular, 3.77, y ya tengo su radio, 12 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? A despejar este radio, que sería el radio de la rueda dentada trasera que está acoplada con, en este caso, pues el neumático. Me quedaría el despejar, R va a ser igual a omega por el radio del engranaje delantero entre la velocidad angular de la rueda trasera. Al sustituir me quedaría el radio del engranaje es igual a 3.77 radianes por segundo por el radio del plato, que sería 12 centímetros, entre la velocidad angular de la rueda trasera, que es la misma velocidad angular del engranaje, porque está acoplada a él, 15.15 radianes por segundo. Con la calculadora se van los radianes por segundo y van a quedar centímetros. El radio, entonces, para que se dé esa traslación de 5 metros por segundo y que giren esa rueda a 15.15 y el engranaje delantero a 3.77, tiene que ser igual a 2.99 centímetros, es decir, casi a 3 centímetros de radio, ¿verdad? Porque si pudiéramos observar una rueda o una bicicleta con un sistema de engranaje donde se va cambiando el radio, ya sea para disminuir o aumentar la velocidad, pero uno en términos de uso de bicicleta, ¿verdad? Lo relaciona a duro o suave. ¿Verdad? Si quiero suave, cambio la velocidad; si quiero duro, cambio velocidad, pero en términos físicos es cuán rápido va a ir o qué tanto tiene que tener de velocidad traslacional o cuánto debe de girar para que se obtenga una rapidez de tanto, ¿va? ¿Cuál es el radio a cuál debo de acoplar la cadena para que se dé una velocidad lineal de 5 metros por segundo? ¿Ve? Es una relación entre
ruedas dentadas. Es una relación que tenemos ahí. Si yo quiero que la rueda trasera vaya más rápida, bueno, debo de, en este caso, cambiarle ahí al engranaje. Pero recuérdense que la velocidad angular es lo que cambia. Pero ahí puedo observar que la velocidad angular de el plato de la rueda dentada trasera es diferente a la rueda dentada delantera. Si ustedes pueden ver, la rueda dentada gira a 3.77 radianes por segundo. ¿Cuánto va a girar la rueda trasera? A 15.15. ¿Qué pasa con los radios? El radio del plato delantero es de 12. ¿Cuál es el radio donde se acopla la cadena? A 3. Entonces, ¿qué ocurre con esa relación? 3 por 4, 12. Hay una relación de 4, de 1 a 4. ¿Qué significa eso? Que la rueda trasera va a girar o va a tener mayor velocidad angular de acuerdo a esa relación de acoplar una rueda de mayor radio a una rueda de menor radio. ¿Quién va a girar más? La rueda que tiene menor radio va a girar con mayor velocidad angular. Pero cuando están acopladas, tienen que tener la misma velocidad traslacional. Por eso que resolvimos este ejercicio igualando las velocidades lineales. ¿Qué es lo que va a cambiar? La velocidad angular. ¿Por qué? Ahí en la figura no aparenta que se esté conectando a un radio de 3, pero aquí está la respuesta, de 3 centímetros. ¿Verdad? Si fuera al revés, ¿verdad? Giraría más la rueda dentada delantera que la rueda trasera. ¿Verdad? Pero ahí está una relación de, bueno, que nos permite comparar, ¿verdad? La relación entre los radios de una rueda, en este caso dentada, con el radio de otra rueda que es dentada, ¿verdad? Como que fuera un acoplamiento de una rueda con otra rueda. Si son iguales de radio, van a tener la misma velocidad angular. Si una es más pequeña que la otra, la más pequeña o el que tenga menor radio va a girar o va a tener mayor velocidad angular, que es la que tiene mayor radio. Pero si están acopladas, las dos van a tener la misma velocidad lineal, la misma velocidad lineal, si están acopladas, ¿verdad? Para tener una relación, ¿verdad? Aquellos que andan buscando, por ejemplo, no sé, una polea conectada a otra polea, pero ustedes quieren duplicar la velocidad angular en la otra. Bueno, aquí está una relación que se ocupa para tener ese propósito. ¿Va? Si quieren al revés, bueno, se conecta una rueda ya sea dentada o lisa o algo, o que permita que se dé el acoplamiento con una rueda de mayor diámetro, ¿verdad? Para que gire más lento, ¿verdad? Gire con una velocidad angular menos, de acuerdo al propósito que se necesite, ¿verdad? Si quiero que gire más, lo debo de acoplar a un radio menor. Si quiero que gire a mayor velocidad angular, pero si quiero que gire a menor velocidad angular, el radio debe de ser mayor, ¿verdad? Para tener una relación de lo que yo ando buscando, ¿verdad? Que me permita hacer ese, digamos, ese análisis. ¿Cómo lo encuentro? A través de la relación entre lo lineal y lo rotacional.